Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, yo también estoy con mis hijos que están en clases. Bueno, de todas maneras, buenas noches con todos. Quería darles unos lineamientos importantes. Sé que ya estamos en la última semana y quiero compartirles simplemente unos lineamientos para este fin de esta materia. Se les habilitó el día de hoy la último bloque que se llama finalización. Aquí ustedes encontrarán dos cosas muy importantes. La primera, obviamente, es mi perfil como docente, como administrador. Van a encontrar la encuesta de evaluación del curso, ¿sí? Aquí simplemente hacen clic y se les va a presentar todas las diferentes opciones sobre cómo han visto en el desarrollo de este curso. Eso nos ayudará a mejorar continuamente. Si la semana anterior nos dieron ciertos lineamientos de mejora, ese tipo de cosas, que eso nos ayudan a mejorar siempre en las nuevas versiones de los cursos. También encontrarán aquí, todavía no va a estar disponible porque entendemos que esta semana ustedes tienen ciertas actividades, pero a partir de la próxima semana estará habilitado a partir del 17 de diciembre esta actividad para que ustedes puedan descargar sus certificados. El certificado es solamente las personas que han realizado el pago del mismo. De todas maneras, voy a hacer un recorderis de las personas que todavía no lo han hecho para obtener el certificado. Ustedes tienen los datos aquí en los anuncios del profesor, en la parte de pagos certificados, y tienen aquí básicamente el número de la cuenta. Luego de que ustedes realicen la respectiva transferencia, nos tienen que enviar al correo tanto de mi persona como de Emma para nosotros registrar y validar el pago. Entonces, eso es importante, las personas que deseen. Sí les pediría que lo podemos hacer máximo hasta esta semana, porque ustedes comprenderán que la universidad es un cierre contable y tengo que enviar la información con el debido tiempo. Entonces, eso sí les pido de favor, máximo hasta el día viernes. En el caso de la encuesta, vuelvo y repito, ustedes lo tienen en el último bloque, en evaluación del curso. Eh, para su certificado simplemente hacen clic, luego de que verifiquen, en esta semana también verifiquen todas las actividades que han tenido del módulo 1 al módulo 5. Si por ahí alguna actividad pasó algo, no está la nota, por favor avísenos con tiempo para poder solventar y que su nota no se afecte en la emisión del certificado, porque aquí va a salir su calificación total del curso. ¿Sí? Entonces, por favor, primero revisen, vean su libreta de calificaciones y luego de eso, por favor, ejecuten la digital. Eso es automático, que lo pueden descargar en sus equipos. Simplemente eso quería, Cristina, acotar, y muchas gracias por la apertura. Francisco, están Tal vez preguntando que alguna cuánto es pregunta. del certificado. Sí, básicamente el costo es de $15 para la comunidad universitaria, para las personas, digamos, que están fuera de la universidad, gente externa, por decirlo así, colegas, el costo es de $90. Eso ustedes lo tienen aquí la información en el foro de anuncios del profesor. En uno de los ítems está aquí la información como tal, ¿sí? Para público externo. Creo que esa era una de las consultas, tal vez, Cristina. Listo, Panchito, muchas gracias. Otra cosa, ya que estamos en el momento de anuncios, el día de hoy me llegaron algunas notificaciones de personas que no han tenido actividad en la plataforma y eso pone en riesgo la aprobación del curso. Les pediría por favor que traten de ponerse al día, si es que han tenido alguna dificultad, que comuniquen a Panchito o a Francisco cualquier dificultad que hayan podido tener para que nosotros podamos solventarles lo antes posible y de esa manera todos puedan terminar y acceder a su certificado sin ninguna dificultad. Y creo que eso sería. No sé si es que alguna otra cosa más, Panchito, Francisco. ¿Puedo preguntar? Claro, Víctor. Ya, una pregunta, sí. Digamos que las actividades ya deberían estar cerradas. Bueno, yo he cubierto las actividades. Estaban algunos foros cerrados también. ¿Podrían habilitarles si se quisiera completar el foro eventualmente? ¿O Francisco. no? Ya, bueno,
Sí, se podría abrir. Solo hay un detalle nada más. Como el foro es una actividad colaborativa, Ya. al estar cerrado es bastante probable que tu aporte no sea leído. Eso Exacto. sería, claro, una limitación. Se Claro, puede no hay abrir. De problema. hecho, el foro está abierto, no se ha cerrado los foros. O sea, si hay el 4 está cerrado ahorita. Yo quise meter la actividad en el 4 y ya no pude. Ok, lo revisamos, no hay problema, lo volvemos a abrir, no hay problema. El En todo caso, lunes. si alguno de Para el ustedes lunes tiene... estuvo cerrado ya ayer, el 4. Ah, ok, está bien. Pero digamos, para los que faltan en actividades, seguro van a encontrar las actividades cerradas, no van a poder completar el ejercicio tampoco. Es correcto, sí. Si ustedes tienen, digamos, una actividad cerrada específicamente, por favor, me escriben, les voy a poner mi correo aquí nuevamente directamente y yo les abro y a vuelta del correo ustedes tendrán, digamos, esa información. Entonces, si tienen algún problema, escríbanme, por favor. Ya. Y la segunda pregunta, si ya hicimos el pago, yo ya mandé en teoría el recibo, deberíamos esperar un correo en respuesta o ya, Sí. como que está entregado. Sí, Víctor, yo he recibido todas los certificados que han pagado y ese mismo les he ido respondiendo que queda registrado. Si tal vez ya lo pagó y no envió su comprobante de pago, por favor, nos envía a la dirección de correo que le voy a poner de todas maneras en el chat para validar nada más. Pero a Ya, todos bueno, los yo que le han envié en enviado, teoría, sí. yo lo he registrado. Ya. Bueno, voy a confirmar si hay la respuesta y si no la reenvío. Sí, por favor, Víctor. De todas maneras, el foro del módulo 4 ya está habilitado y una vez ya les informo de todas maneras. Ya, bueno, muy gentil, gracias. Gracias, Hola, Víctor. buenas Katy, me noches. parece que el recordatorio lo enviaron a todos. Mm, Sí. Ok. Melissa. Hola, buenas noches, con gusto. Saludos a todos. Julián, no sé si usted me pueda colaborar con algo. Yo envié el documento de pago para el certificado antes del 26 de noviembre, como indicaba el comunicado, pero hasta el momento yo no recibo confirmación de recepción del mismo. No sé si usted me indique que debo de enviar el correo o cómo sea el proceso. Muchas Sí, por gracias. favor. Si me puede reenviar, voy a poner en el chat la dirección de correo, o si no en el foro de anuncios del profesor también están nuestras direcciones de correo. A Francisco también y con eso validamos y yo activo en la emisión del certificado sin problema. Sí, parece que hay algunas personas que están en esa dificultad, entonces les pediría, por favor, envíen a Francisco Maldonado otra vez la copia de su recibo para que puedan confirmar el pago. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, les escucho. Voy a ver si es que me escucharon. Ahí está el correo de Francisco Maldonado. Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Cris, el comentario que yo quería hacer es que desde la semana anterior estamos, ¿cómo podríamos decir? Como reflexionando más en esta cuestión de la infantilización en el aula y cómo eso repercute en la universidad. Y los textos desde la semana pasada y en esta son mucho más evidentes en eso de que hacia eso está teniendo la U. Y de hecho la universidad tiene ese comportamiento actual. Entonces, yo no sé si es que en el curso ustedes no le piensan, no sé, hacerle a los directivos de la universidad para que se den cuenta hacia dónde estamos yendo. Ese Esa es es mi una... cuestionamiento. O sea, está súper chévere toda la información, que la analogía, que la manera de motivar al estudiante, toda esa cuestión. Pero estamos corriendo hacia eso, ya pasos acelerados y ya yo con todo lo que está haciendo la universidad. Y los textos que nos pasan es como que sí, una crítica a eso, pero así estamos yendo. No entiendo el punto de eso. Bueno, este curso está abierto para profes y para administrativos y ojalá algún rato algún administrativo nos escuche. Nosotros, de hecho, hemos presentado de alguna manera los resultados de la investigación que hicimos junto con Francisco y otro colega
en el año 2019, 2019, y lamentablemente las políticas de la universidad, no de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sino de la universidad en general, está atendiendo a eso. Entonces, no es solamente una cuestión de nosotros como universidad, aunque también, sino es una cuestión de las universidades, incluso en ciertos espacios a nivel mundial. Hay ciertas diferencias. En Latinoamérica se está marcando mucho esto en relación a prácticamente volver a la universidad un colegio chiquito. Y si es que ustedes ven, lo que está pasando es como que en la universidad, en la educación universitaria, estamos extendiendo el cuidado, la atención de la educación secundaria y se está dejando así como un poco más abierto el espacio para una formación más adulta en las maestrías, más o menos, porque la cosa se está complicando cada vez más a nivel social y es una cuestión social. Si ustedes ponen en el Google infantilización, ustedes van a ver infantilización a todo nivel, a todo nivel. Y claro, eso responde a una cuestión social. Entonces, ojalá, de alguna manera lo que nosotros hemos querido hacer al presentar esto en este espacio que la universidad nos brinda es precisamente que como docentes, de alguna manera, pongamos como un tope, ¿no? Sí, está bien ofrecerles a los chicos ciertas facilidades, pero hay que, de alguna manera, fomentar que se posicionen adultos, que de alguna forma nosotros les demos ese lugar de sujetos tan necesario y no estoy hablando y ahí calza también el tema de dar un lugar de sujeto no solamente a los jóvenes adultos, sino también a los más chicos, porque este problema es un problema que se viene acarreando finalmente desde niveles de formación mucho más tempranos y como les digo, de una cuestión social. Nosotros ahorita estamos cerrando semestre, ¿no es cierto? En la Universidad Católica y de pronto me pasó a mí un estudiante que pierde el semestre porque le caché copiando en el examen. Y la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Yo tengo que darle a esta persona la posibilidad de que vuelva a repetir el examen porque se equivocó. ¿De dónde viene eso? Piensen un poquito atrás, en la formación del colegio. Si es que los guaguas se jalan el examen, ¿qué nos dice el Ministerio de Educación? Tenemos que darle otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad hasta que tenga un promedio mínimo de 7 en las tareas normales, regulares. Si es que es terrible y se jaló realmente el año, entre comillas, tiene el supletorio y el remedial y el otro más que es cuando ya entran a clases matriculados. El de gracia, eso, muchas gracias, Cristian. Tienen el examen de gracia. Con todo lo que hemos venido nosotros estudiando a lo largo de este curso, ¿qué creen que hace eso en el cerebro de los chicos? Que se merece que les den todas las oportunidades posibles hasta que pueda pasar. Y se pierden las competencias reales. Optar por lo mínimo. En otros escenarios. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa si es que este profesional se jaló atendiendo a su paciente y este paciente se muere? Se muere. ¿Tiene Exacto. otro chance de revivirle? No tiene otro chance de revivirle. Entonces, un poco el que nosotros entendamos esta lógica y tratemos de modificar de alguna manera. Sí es cierto, Jimé, lo que acabas de decir. El sistema educativo debería considerar lo que desde la neurociencia se ofrece, pero no lo que desde la neurociencia, entendido como los neuromitos, se ofrece.
¿sí? Hay un montón de información y por eso es que nosotros dedicamos un tiempito a los neuromitos, porque claro, son jóvenes, hay que dejarles que desarrollen, no hay que limitarles tanto, pero en realidad no se supone que debemos formarles para ser funcionales en un entorno social. No se supone que la formación debe estar orientada a un ejercicio ya a nivel universitario, un ejercicio profesional ético, a un ejercicio profesional donde yo me preocupe realmente por aquello que estoy haciendo en cualquiera de las ramas. Pues nosotros en el campo de las ciencias de la salud matamos al paciente o se nos muere. O sea, como médicos puede pasar algo serio, el paciente se puede morir. En el caso de la psicología, el paciente se me suicida. ¿Y qué hago? Pero en las otras ramas de la formación también el riesgo es alto. O sea, pensemos en la arquitectura, ¿no? Lindo el diseño y todo, y chévere. Y si se cae el edificio porque no hizo el cálculo estructural con el ingeniero, no sé qué. Así, se mueren 100. Se mueren 100. Ajá. Entonces, cada una de las carreras, cada uno de los espacios de formación requieren que nosotros le demos a ese sujeto su calidad de sujeto, que asuma, yo les hablo en términos psíquicos, perdónenme, pero es que asuma su deseo y que asuma también su responsabilidad desde que es muy pequeño. Si es que nosotros con los niños chiquitos en el preescolar les enseñamos a asumir la responsabilidad de sus actos. Es gente que crece asumiendo la responsabilidad de sus actos y se preocupa de. Entonces, este último día, de alguna manera, lo que nosotros, esta última semana, lo que nosotros queríamos es evidenciar esta problemática que no es solo de la universidad y tampoco es de la Universidad Católica. Es un problema social, complejo, serio, que ahorita estamos 51 personas conectadas. Si de las 51 personas conectadas que estamos, tenemos un poquito de noción de esto que está pasando y transmitimos a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, les decimos, hey, chicos, sacúdanse, muévanse. Yo a este estudiante del que les estoy hablando le dije, ok, usted está pidiendo una oportunidad más. Désela usted mismo, revisando cuál ha sido su rendimiento a lo largo del semestre. Porque yo puedo entender que un estudiante se puso nervioso, se enfermó, tuvo alguna dificultad y se jaló el examen. Ok, chévere. Podría en esas circunstancias ofrecer una segunda oportunidad. Pero si yo analizo y la respuesta a los chicos es, pero es que me faltó solamente media décima para poder llegar a los 30 que se necesitan. ¿De verdad? Le faltó 20 puntos más media décima para llegar a los 50 que se deberían necesitar para poder pasar bien una materia que tiene que ver con su formación profesional. Entonces analícenlo, vea, vaya, posiciónese bien y dése cuenta que la responsabilidad no es mía, es suya. Tuvo un semestre entero, un montón de actividades y recién al final no sea malita. Entonces, un poco considerar eso, considerar ese lugar complejo que nosotros tenemos ahora como docentes y no tanto las universidades, los colegios, de alguna forma nos ponen ciertas, y no son las universidades, son las instituciones que están arriba, nos ponen ciertos lineamientos, ciertas pautas. Ahora yo me pregunto, hay ciertas instituciones que no lo hacen nada más. Si a mí me ponen un mínimo básico, entonces yo digo que ese es mi mínimo básico, voy a apuntar al máximo. Porque lo que quiero es gente formada, lo que quiero es gente educada, porque lo que quiero es gente que se posicione, adulta, que se posicione en su deseo, que lo asuma y que a partir de allí pueda funcionar en un espacio, en un entorno social. ¿Sí? Augusto, ¿te quedaste con la mano levantada o querías decir otra cosa? Lo segundo.
La segunda, así que no sé si es que me dejas ahorita, si no me pongo a la cola para no quitarle chance a alguien más. Entonces te pones a la cola para dejarle chance a los demás. Gracias. Adri. Justamente lo que decía Augusto, o sea, si ya nosotros sabemos de esta situación, nosotros creo que tenemos que tomar las riendas en el asunto y también cambiar un poco en la forma en la que nosotros damos la cátedra. Como tenemos la suerte en la católica, tenemos libertad de cátedra y nosotros podemos manejarla un poco, obviamente, pidiendo autorizaciones, pero podemos hacerlo de formas diferentes. De formas diferentes, supongamos esto mismo de los exámenes. Los exámenes, me pareció una idea súper buena, esto que hicieron en el curso, de poder tener cinco preguntas muy cortas, pero todas tenían que ser buenas para poder pasar a la siguiente pregunta. Porque de esta manera tú aprendes, porque si es que te equivocaste, revisas para ver qué pasó, por qué me equivoqué. Y entonces no es solamente la cosa de que ya te equivocaste, ya te fregaste, ya no tienes más, ya te equivocaste, finish, adiós, goodbye. Sino que tienes la opción de regresar y ver, y ahí te queda más el conocimiento. Nosotros podríamos utilizar también esa metodología con nuestros chicos. ¿Por qué? Porque no se necesita que ellos, o sea, el asunto para mi modo de ver, no es el que saquen malas notas o cosas así, sino más bien que puedan sacar la mejor nota y que hagan su mejor esfuerzo. Y hacen su mejor esfuerzo cuando tienen esa misma, al menos a mí me pasaba, ¿no? Si me equivocaba, pues regresaba a ver, y no era que hacía de Tim Marín de Doping West, sino que regresaba a ver para ver en qué me había equivocado. Y como ya me tocaba regresar, entonces ahí aprendo, o sea, ahí se te asimila más fácil el aprendizaje. Eso primero. Y otra cosa que yo suelo utilizar, pero que ahora con la pandemia ha sido lo máximo para mí porque he podido utilizar en todas las materias, es el asunto de hacer como finalización del semestre un proyecto. Un proyecto, obviamente, yo estoy en educación inicial. En educación inicial pues se puede hacer más cosas, pero bueno, de todas formas, no sé, en medicina si es que se podrá hacer alguna cosa así, porque ahí es más difícil, pero en arquitectura se pueden hacer proyectos con los conocimientos que ya tienen, que generen algo. Yo les hago a mis chicos que ellos den una clase. Y claro, yo me pongo como la niña molestosa que está ahí molestando para que tengan de qué hago con esta ojo que me está molestando, o sea, para que tengan la posibilidad de reaccionar ante los niños, los estudiantes que van a tener. Que los estudiantes que van a tener no es que se van a quedar sentaditos y así viéndoles las caras, sino que les van a estar molestando. Entonces, obviamente, yo tomo ese papel para hacerles un poco más difícil el asunto y tratamos de ir haciendo que ellos aprendan, que ellos sepan cómo, obviamente, trato de hacerme niña, obviamente no puedo tanto, pero sí lo intento muy bien. Pero así estamos dando las opciones a los chicos. Otra cosa que tal vez se me ocurre a mí que podríamos sugerir en la universidad es comenzar a hacer las prácticas preprofesionales antes. No cuando ya están en el tercer semestre o en el cuarto semestre, sino desde que inician. Obviamente no que hay como, pues, ¿no? Por eso les digo, o sea, bueno, en medicina yo creo que también comienzan, ¿no es cierto, Jorge? Que comienzan a hacer desde que inician. Y entonces ahí pues sí, tienen ellos más posibilidad de ver si es que de verdad es eso lo que les gusta o no. Posibilidad de ver si es que sí están apuntados a eso o no lo están. Porque muchas veces los chicos a los 18 años no tienen todavía una idea clara de qué es lo que quieren hacer. Pero en el momento en el que ya se involucran en el ambiente de trabajo, ya pueden ver si les gusta de verdad o no. Y ahí ya no dicen, pero ya estoy en la mitad de mi carrera, ya más bien termino nomás, así no me guste. Sino que generamos una fácil opción de los mismos chicos. Yo les digo eso, la verdad yo estudié en la UTE y yo tuve la oportunidad de hacer las prácticas desde el primer semestre que estuve, y en el primer semestre pues muchas de mis compañeras dijeron, esto no era lo que yo quería, y a los guaguas no les aguanto, así que adiós, goodbye, y se fueron muchas. Pero ahora yo tengo muchos estudiantes que me dicen,
Sí, ya estoy empezando a hacer las prácticas, o sea, como que más o menos, pero ya como voy en la mitad, entonces mejor si termino, porque si no mis papás van a decir que ya no que ya no, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sí sería una buena opción, tal vez el comenzar a hacer prácticas antes. Y como les digo, teniendo nosotros esta opción de manejar nuestro grupo, pues hacer proyectos, y no regirnos tanto con los exámenes, al menos los exámenes de verdad. Yo nunca he tomado exámenes de verdadero y falso de multiple choice porque no van conmigo, eso sí, nunca lo he hecho, no me pega. Yo digo, siquiera que escriban las guaguitas, los niños, los chicos, perdón, que escriban y ver cómo escriben, porque además muchas veces en las pruebas responden y digo, ¿qué? O sea, yo sé lo que dicen porque entiendo, porque sé de lo que está hablando, pero escriben tal cual como hablan. Entonces, no sé, y luego hacen las tesis, y en las tesis también consideran que tienen que escribir tal cual como hablan. Y uno lee las tesis y se queda así como, esta persona ya se está graduando, oh Dios mío, sí. Y entonces, pues, yo que sí creo que nosotros podemos hacer un cambio, debemos hacer un cambio. Sí. Eso nada más, Cris. Sí, Adri, muchas gracias, así mismo es. Jorge. Gracias. Bueno, para completar también todo este proceso que me ha parecido genial a mí personalmente, siempre me ha interesado la ciencia en general, ¿no? La neuro también, aunque soy cardio ahora, pero no sé por qué me desvío un poco, ¿no? Pero como dice Adriana, en medicina, y el doctor Falconi lo sabe pues también, que está aquí presente, nosotros casi siempre se trabaja con proyectos también, ¿no? Porque no es que para nosotros un proyecto, digamos, es hacer un diagnóstico, tomando todos los elementos que aprendieron. Es decir, además de hacer los proyectos de tesis y de cosas así, ¿no? Pero también, digamos, cada paciente es un proyecto para saber qué tiene, porque no es que es como en el libro, digamos, ¿no es cierto? Que está escrito cada cosa y automáticamente ya sé qué tiene. Tenemos que inclusive, y depende de las condiciones también de cada paciente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen una educación muy básica, entonces no nos van a entender y nosotros tenemos que tratar de hacernos entender, igual que en psicología, digo, todas las cosas, a veces nosotros pensamos que sí nos entiende y no nos entiende y el diagnóstico va a ser errado y vamos a cometer, de pronto, como decían así, un crimen, ¿no es cierto? Y a veces nosotros sabemos que no hemos llegado apropiadamente a un paciente. Sí, con los estudiantes, para concretar un poco también, bueno, ese era en la parte médica. Con los estudiantes, lo que nosotros, justamente también, como decía Adriana, ¿no es cierto? A veces nosotros los procesos evaluativos los consideramos como un elemento para juzgar si es que aprendió o no aprendió, que ese no es el objetivo tampoco de la evaluación. La evaluación es un refuerzo del aprendizaje, es decir, tenemos que enfocarnos también a que en base, si es que de algunos detalles no se les pasó por alto, ahí buscar los elementos clave que les van a servir en su vida a estos chicos. Entonces yo también estoy totalmente de acuerdo, es decir, yo no hago preguntas por preguntar o por... Sí he escuchado a muchos colegas, digamos, lamentablemente, que dicen, chuta, les hice un examen difícil y estos pilas no sé cómo me copiaron, ¿no? Es decir, no sé, no es mi criterio. Es decir, cuando hablan así, pienso que están desenfocados en el proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación ya es lo máximo para saber realmente cuánto captaron y ahí reforzar el aprendizaje de los chicos. Como decía, ese aprendizaje va a ser más duradero, se van a acordar toda la vida en su profesión. Y lo otro que yo también sí pienso, nosotros como docentes no podemos trabajar con mínimos para la infantilización, ¿no? Siempre podemos buscar mecanismos para hacerlos entender que los chicos ya son adultos, es decir, todavía están en un proceso de maduración cerebral hasta los 30 años, es decir, no van a tomar decisiones tan grandes, pero en todas las áreas pienso que ya desde que asumieron ese rol de llegar a alcanzar una profesión, ya deben ir demostrando que sí les interesa. Claro, mucha gente sí se deja manipular, digamos, porque mi padre es médico, yo también seré médico, porque mi abuelo fue médico, lo que sea, en mi caso, ¿no? O en las distintas profesiones. Entonces, allí es cuando nosotros también, de pronto, hace falta un mejor mecanismo de evaluación para ingresar a las universidades y ver realmente si es que les gusta y que no vengan obligados los chicos. Sí, para después no estar regalándoles nota, ni completando por ahí, como decía Cristina, que me hace falta 0,5, pero en realidad les falta
un montón, ¿no es cierto? Solo dice un puntito, pero si es que sumamos todo, es decir, no es el mínimo el que queremos alcanzar, sino un conocimiento eficiente. Y yo también les digo, por ejemplo, si es que todos pasan con 50 sobre 50, geniales, porque se merecen, porque se lo han ganado. Yo no les voy a poner trabas para que saquen lo mínimo. O a los que tienen lo mínimo tampoco les voy a regalar puntitos como para decir, ah, bueno, ya, gradúate. Y mucho menos como decían ya, en el campo médico es un error y se va a morir el paciente, en la arquitectura, en cualquier área. Va a costar la vida, no solamente en forma individual, sino puede ser colectiva también. Entonces, pienso que nosotros como docentes sí podemos crear condiciones para que los chicos ya vayan adquiriendo su madurez necesaria. Gracias, Cris. Jorge, yo creo que sí, acaba de tocar un tema importante que me llama la atención, ¿no? Jorge nos dice, el cerebro se va desarrollando por ahí y alcanza su madurez ahora hasta los 30 años. Yo cuando hice mi maestría, la hice en el 2012, terminé la maestría. Y en aquella época decíamos que el cerebro terminaba su proceso madurativo alrededor de los 25 años. Y esto que Jorge trae es real. Cada vez va aumentándose la edad. Ahora ya ha estado hasta los 30. Claro, antes decían a los 20. Antes decían a los 20. Y antes la mayoría de edad se alcanzaba a los 18 o a los 21. Yo les pido, por favor, cuestionen eso. ¿Por qué está pasando eso? Ahí sí nos peleamos, ahí sí, Jorge y Jaime, que sé que son médicos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, la construcción neurológica tiene que ver solamente con factores biológicos, o la construcción neurológica también tiene que ver con factores ambientales. Y entonces, claro, si es que nosotros tomamos en cuenta el factor ambiental, ahí se entiende por qué es que cada vez se va ampliando. Yo ahora conozco ya adolescentes de 40 años, de verdad, no es chiste. O sea, yo tengo pacientes que están adolescentes a los 40 años. Disculpa una cosa ahí, Cris, lo que sucede también es que los padres les dan haciendo las cosas a los niños desde que son chiquitos, se les cae un lápiz y ellos les recogen, o sea, con todas las cosas ellos les dan haciendo las cosas. Si es que los niños no tienen que aprender a resolver problemas, pequeños problemas de su vida, pues luego cómo van a resolver grandes problemas que se les presentan. Sí, pero no son solamente los papás, también somos nosotros. Y digo, nosotros hago mea culpa, porque no sé si es que a ustedes les pasa. Yo a ratos estoy con los estudiantes y les digo, hola guaguas, ¿cómo están? Y digo, miércoles, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y nos pasa. Entonces, un poco entender cómo desde el entorno social también hacemos que este proceso madurativo del cerebro se vaya frenando. Si yo no tengo que asumir responsabilidades, si yo no tengo que acceder a un trabajo para sobrevivir, si yo no tengo que preocuparme por cumplir ciertas cosas porque me dan solucionando la vida, entonces mi cerebro se queda en ese estado de inmadurez previo a la adultez. Sus abuelos o sus bisabuelos eran adultos a los 15 años. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, tomen en cuenta, por favor, que no es solamente lo biológico. ¿Sí? Ok, Edmundo. Sí, buenas noches con todos. Respecto del tema de la andragogía. Andragogía, ya, el término un poquito ya, similar a la pedagogía, ya, ¿listo? Entonces, tengo una inquietud ahí, respecto de que, claro, cuando se habla de este término de la andragogía, ¿sí, no? Ya, entonces, de que es la educación específica para personas adultas, y que obviamente es diferente de la pedagogía que tiene relación con educación, sobre todo a niños y adolescentes. Y bajo el entendimiento de que el término de la educación para adultos se menciona entre la lectura de que esa educación especializada para personas adultas es diferente y que más es un mecanismo ya no tanto de que el docente hace la exposición, la clase magistral,
y que los estudiantes se limitan a adquirir o asimilar ese conocimiento, sino que es más incluso un intercambio de experiencias. En definitiva, cambian los parámetros de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en esa parte me queda la inquietud de que tal vez no se cumple eso o lo que dice la teoría tal vez puede estar equivocado, pero desde mi percepción no necesariamente se cumpliría a rajatabla esta opción en el sentido de que, por ejemplo, yo doy finanzas en maestría y tengo estudiantes que conocen cero de finanzas porque son de diferentes títulos de tercer nivel, ¿ya? Entonces, en ese sentido, realmente se cae en el campo que es empezar de cero. Es decir, en ese caso sí es la clase magistral, porque hay que enseñar desde cero la materia. Entonces, ahí medio difícil que se dé un elemento de cruces de opiniones, por ejemplo, porque el estudiante en ese caso desconoce realmente de la materia, en cuyo caso de alguna forma se estaría cayendo también en la parte de la pedagogía, a pesar que se está educando a adultos. Entonces, en esa parte quería mencionar este tema que me parecería que dependiendo quién es el estudiante, no necesariamente porque son adultos, realmente se cumple el parámetro o todos los parámetros que indican la andragogía. Sí, Edmundo, tiene, hay algunas variables que considerar. Si es que nosotros, utilizando su ejemplo, estamos dando una clase de finanzas para diferentes profesionales de diferentes ramas, lo ideal en ese punto es la parte magistral y ahí se convierte en un combinado donde en la clase magistral se imparten los conocimientos más básicos, pero el adulto que está formándose en una maestría va a ir llevando ese saber puntual, algún concepto de las finanzas hacia su campo del saber. Y ahí entramos en el tema de la metacognición y ahí la dinámica de la clase se vuelve mucho más interesante porque no solamente se trata de enseñar el concepto o la lógica de las finanzas como tal, sino yo como docente, especialista en el mundo de las finanzas, les doy este conocimiento, les mando lecturas relacionadas con este tema y luego generamos un espacio donde cada quien pone ese conocimiento en su campo de saber o en su campo de interés. Tal vez esa es una de las diferencias más importantes y claro, esto se vuelve así como un debate interesante porque hay mucha gente que dice no, la pedagogía y la andragogía es lo mismo y finalmente la pedagogía y la andragogía tienen la misma finalidad. Es de entender cómo se dan estos procesos formativos en el ser humano. Pero la diferencia importante es que estos adultos que acceden a cierta formación de maestría o incluso, yo me atrevo a decir de pregrado, considerando el tema de la infantilización, lo hace a partir de un interés puntual. Y ese interés de alguna manera va comandando la manera en que este estudiante asimila la información que nosotros como docentes les estamos impartiendo. Y si ustedes se ponen a conversar un poquito más con sus estudiantes, es gracioso porque yo les doy un ejemplo y de pronto ellos pueden utilizar ejemplos de su propia cotidianidad o de su propio ejercicio profesional para explicar exactamente lo mismo que yo les expliqué en otro campo completamente distinto. Y eso es lo que enriquece el trabajo con adultos. Porque si nosotros les pedimos ponga el ejemplo relacionado con el caso que el profesor le da, a veces se puede volver incluso aburrido. Pero si nosotros les retamos a ellos, les decimos, ok, les acabo de dar tal concepto, tal información, incluso tal fórmula matemática para aquellos que trabajan en el mundo de las matemáticas. ¿Cómo usted lleva esto a su campo del saber? Nos podemos topar con que es muy difícil porque venimos de una formación muy rígida donde los estudiantes están acostumbrados a recibir información y no a cuestionarse y no a
dudar y no a preguntarse, pero el rato que logramos hacer esa conexión hacia trabaje en lo suyo, nos damos cuenta, incluso desde nuestro lugar de estudiantes, ya saliendo del lugar de docentes, que es mucho más enriquecedor. Si nos preguntamos cómo esto que el profesor Ocaña me está dando, me puede servir en mi ejercicio profesional. Entonces, un poco por ahí es la gran diferencia, y sí, habrá cosas que tengamos que darlas a manera de, como usted dice, desde cero, empezando, pero siempre procurando que eso se enfoque hacia aquello que es de interés para el adulto y que se pueda abrir un diálogo formativo con ellos, porque ahí el proceso metacognitivo va a tener mayor eficacia. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Gracias, Edmond. Jaime. Bueno, estaba escuchando tu reflexión en el campo de lo que decías, que se ha retardado mucho en las edades biológicas, y cada uno, así antes se casaban a los 13, ahora ya no quieren casarse, digamos, ¿no es cierto? Y una serie de cosas, ¿no? Yo creo que esta sociedad del conocimiento, que se la llama, tiene atrás un interés económico tan brutal que es el que mueve todo. Y claro, tú ves el artículo, hay artículos libres, hay artículos pagados, hay una serie de cosas, ¿no? Hay mucho acceso a la información, pero también hay mucho interés económico de parte del fondo, ¿sí? ¿Será que a las universidades no les interesa formar adultos competentes para tener más maestrías que ofertar, para que ahí se sientan adultos competentes y pongan, han visto cómo ponen los nombres, ¿no? Ponen el nombre y abajo, pucha, 6 líneas de los títulos alcanzados. Por ahí había el título en las lecturas de titulitis, ¿no? Y eso creo que estamos adoleciendo ahora, queriendo alcanzar un título más, ¿no? O sea, yo creo que la educación superior ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes era totalmente conductista, o haces, y ¡pah! Como decía alguien, como era, la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Que tampoco era bueno, ¿no? Y todos dicen, pero era necesario. Yo creo que no era necesario. Hay maneras de enseñar y enseñar, ¿no? Eso por un lado, la reflexión de que nosotros, educando a adultos de 20 años, de 21 años que yo les veo, pero cuando se están graduando a veces los veo de nuevo y se nota el cambio, ¿no? Como que han madurado, como que han experimentado algunos procesos interesantes de aprendizaje, y en el grado lo tratan de demostrar. Creo que sí hay que quitar el examen de gracia, ¿no? Yo le digo de desgracia o de misericordia, ¿no? Porque es más trabajo para el docente para que ganen un punto, ¿sí? Y algunos se salven con el mínimo, de los mínimos, como decimos, ¿no? Entonces no es esa nuestra función como docentes. En el caso de la metacognición, algo que me llamó la atención es que dice la metamemoria, ¿no? Y claro, yo sé que debe haber mucha más información y todo. Y por ahí, así de tangente, entra el razonamiento, pero por ahí, así medio, no en forma directa, ¿sí? No en forma directa. Y realmente lo que más buscamos es que la persona razone, pues, que no se meta los conceptos como pastillitas para acordarse de memoria, sino que relacione los conceptos y mire cómo puede explicarse un problema social, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas causas. Entonces, yo comparto que ha sido un muy buen curso, muy interesante. Al último, o de pasito, siempre va el razonamiento, pero no se
no se lo ha puesto así explícitamente en los documentos que hemos revisado. Cuando al estudiante le dejamos que repita lo que dice el libro, brillante, o a virtual, que te lea lo que dice el libro de lo que quiera, ¿no es cierto? Lindo, leen bien bonito, pero el rato que comenzamos a hacer razonamiento con preguntas cruzadas de lo que ese estudiante dijo, vemos que no tienen la capacidad de razonar y de abstraer cosas que dijeron ellos mismos, pero que se repregunta y no la cachan, como dicen ellos mismos, y es un problema. En relación a eso de la infantilización, sí, a veces hemos visto llegar a los padres a protestar por los hijos, ¿no? Y a reclamar en forma airada por las notas de los hijos. Me llamó la atención el último semestre un chico con déficit de atención e hiperquinesia que tenía recuperación en área madre, niño y adulto. A mí me tocó al final, ¿sí? ¿Y qué tenía que hacer? En los 3 había tenido recuperación, yo ni lo sabía. Y a la final el chico no hizo las tareas, no cumplió su trabajo. ¿Cómo debe ser aprobado? Pero fue él, y él mismo no reclamó, sino el papá. Y digo, bueno, ¿y dónde está la persona para decir, oiga, doctor, sabe que esto me pasa? Como tú decías, apropiarse de su problema, no es del problema del papá, bueno, indirecto del papá. Aunque muchos chicos que vienen con déficit de atención e hiperquinesia, no sé si compartan ese criterio, sus padres o uno de ellos o su abuelo o para allá, hay alguien que también lo tuvo. Y es muy interesante esa relación por genética, ¿no? Pero no sé si nosotros también como padres a nuestros hijos les estamos quitando la oportunidad de crecer al protegerles tanto, ¿no? Porque es un gran problema ese. Ya no, bueno, que la pandemia, que la época ha cambiado, que la violencia, que lo que sea, pero resulta que también son chicos que no enfrentan situaciones más complejas, sino más tarde. Y van a tomar decisiones muchas veces equivocadas y van a aprender de eso. En cuanto a lo que decían en medicina se puede disponer de los simuladores y en el simulador le puedes poner un cuadro clínico y le puedes dar a la persona a que le use medicación. Y claro, muchas veces se muere el simulador. Pero eso ya es una experiencia que permite a los estudiantes valorar que no se entendió el tema o no se comprendió o en dónde fallé y ahí viene la reflexión, ¿no? O sea, es muy interesante, hay mucho por discutir, pero yo creo que hay mucho por cambiar también en el sistema educativo. Muchas gracias. Así es, mi querido Jaime, totalmente de acuerdo. El tema del razonamiento de alguna manera entra en la cuestión de la metacognición y entra en el hecho de que el aprendizaje de la memoria por la memoria no funciona. Eso nos dura un tiempo. Pero si nosotros hacemos un razonamiento, vemos para qué diablos me sirve esto y además lo pongo en práctica. Este dicho de la práctica hacia el maestro es real, súper real. Si no, o sea, nosotros somos ejemplo de eso, los docentes. ¿Por qué? Porque estamos enseñando. ¿Qué estamos enseñando? Lo que aprendimos y lo que aprendemos todo el tiempo en nuestro ejercicio profesional. Y algo, por ejemplo, que las universidades ahora no valoran para el escalafón docente es el ejercicio profesional del docente. Es decir, te piden que la maestría, que los artículos, que dirijas tesis, y si tú no tienes ejercicio profesional, otra vez, al menos y no, mentira, en todas las profesiones. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. O sea, ¿cómo tú, para eso le das el libro de texto o le pides al estudiante que googlee y ahí está toda la información?
Pero el rato que, por ejemplo, nosotros nos vemos de cara con un paciente, nos damos cuenta que la lógica de los manuales no está, pues, que cada paciente es un mundo, que tenemos que entender a ese mundo antes de poder diagnosticar al paciente. En los arquitectos tendrán que ver las condiciones del suelo, las condiciones de la humedad, el tema de riesgos adyacentes. No es cuestión de coger y decir, ya ponga esta columna, y ya se acabó y se armó. Y eso se gana con la experiencia. Entonces, el razonamiento, la metacognición, el poner en práctica aquello que yo voy aprendiendo es fundamental para el proceso formativo de cada uno de los seres humanos. Es fundamental. Entonces, yo sí creo que, sí, como Jaime dice, tenemos mucho trabajo todavía por hacer, pero ahí está, ¿para qué siguieron el curso? Ahí les quiero ver en la universidad. Si me avisan, yo les acolito, vamos a pelear. Vamos a pelear para que esto funcione. Verán que ahí voy viendo unos dedos así, yo veré. Gracias, Jaime. Sandrita. Hola. Bueno, yo cuando abrí el módulo dije, Dios mío, aquí estamos, en la semana pasada fue segundo parcial y dije, esto nos viene como anillo al dedo, ¿no? Esta tarde estaba conversando tengo la inmensa suerte que creo que es también muy importante de tener compañeros maravillosos porque yo doy materias humanísticas, o sea, doy clases en Derecho, pero también doy en materias humanísticas a todas las escuelas, con lo cual a veces tengo ahí pues, alumnos de distintas disciplinas y te das cuenta, pues, por ejemplo, si son de comunicación social o son de diseño, tienes más afinidad para explicarle estas cosas, si son de arquitectura o son de administración de empresas es más difícil, parece que... Y creo que es algo muy importante el apoyo. Está aquí Helen, que también a veces hemos coincidido, ¿no? Y Vero también, somos del mismo departamento. Helen está en arquitectura y Verónica y yo estamos en la misma área, ¿no? El tema del apoyo entre nosotros, es decir, yo esta vez no me está escuchando, con lo cual puedo decirlo tranquilamente, mi compañero es el coordinador de la escuela, entonces me ha dicho, no, cuando te pasen dilo, si se tienen que quedar, se quedan. Y yo digo, Dios mío, es que, o sea, un estudiante que yo le escribo en universidad, me pongo de los nervios diciendo, tengo que escribirle a la coordinadora diciéndole, oye, este chico no responde, oye, este chico no asoma, oye, este chico tal, y vas detrás del estudiante a decirle, ¿qué estás haciendo? Curioso, ¿no? Le dice, no, si yo sí entro en clase con la profe Sandrita, porque yo digo, pues mira, ahí está el aula virtual donde puedes ver el rendimiento, ¿no? Entonces creo que también es importante ese apoyo. Nosotros hemos tenido muchas reuniones de área, ahora porque estamos con esta modalidad. Y creo que también una cosa que pasa, que esto ya pasó en España, y lo estoy viendo yo aquí, yo llevo 6 años aquí, que no es toda la vida, pero ya es un tiempo para ubicarme. En España lo que pasó es que yo vengo de una generación que mis padres se esforzaron mucho, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor de 3, se esforzaron mucho como finales de los años 70, yo tengo 44 años, finales de los 70, esa generación que vinimos todos así al montón, tuvimos muchas mejoras, nuestros padres lucharon muchísimo para sacarnos adelante y yo soy de una generación que me he sacado un PhD, que me he venido a vivir a otro país, que tengo una vida... Y que ellos están orgullosos de decir lo que nosotros no tuvimos, mis hijos sí lo tienen. Ahora nos han enseñado, es decir, íbamos a una. Yo estoy en un colegio donde, o aquí decís escuela, no era la letra con sangre entrada, pero había disciplina. Y si mis padres iban a conversar, hubiera hecho no algo. El problema que yo veo ahora muchas veces, sobre todo en gente de mi generación y más menos, es que hemos dado un giro, que lo que nuestros padres no pudieron tener nos lo han dado a nosotros sí nos llevaron bien, pero ahora hay como esa sobreprotección de la que estáis hablando. Y esto creo que nos hemos equivocado mucho diciendo lo que yo no tuve, que lo tengan, y es un fallo esa sobreprotección. Yo creo, una de las cosas que yo estoy muy a gusto en la universidad es que yo puedo conversar con mis compañeros que si necesito ir a una autoridad y decirle, oye, mira, no, el estudiante, también me ha pasado, casos gravísimos, como decías tú, de venir a decir, de venir los padres, que yo decía, ¿desde cuándo en una universidad vienen los padres a hablar con los profesores? No les estamos haciendo ningún favor. O sea, yo las materias que doy son materias que, por ejemplo, ética, ellos no, tengo en administración de empresas este semestre, tengo ya no sé qué hacer. Hasta que no me he puesto seria, no han reaccionado.
Entonces también el tener que pasar por ahí, ¿no? Y que se enfadan enseguida, porque a mí me dicen que como soy española y tenemos esta forma de hablar, que soy muy brava, profe, no se enoje. Sí, me lo dicen mucho, profe, le queremos mucho, pero es que se enoja. Y yo digo, es que es nuestra forma de hablar, ¿no? Como decía Adriana, a veces me puse en clase y he dicho, vale, me voy a sentar yo y vosotros, yo no les dejo el celu en clase cuando hemos estado en presencial, no les he dejado el celu. Eso me ha costado tener broncas. Yo me los he llevado a la biblioteca. Tengo un exalumno que me decía, es verdad, yo me los he llevado a la biblioteca. Y pónganse, ahí hay un ordenador y pónganse, y han trabajado muy bien. Pero también tener en cuenta lo que ha dicho Jaime, ¿no? Que me parece estupendo. ¿Qué pasa con la familia? Y no estoy diciendo que tengan la culpa, sino que a veces hay que ver qué hay de fondo. O sea, son muchos factores. Y yo creo que una cosa también muy importante es que nosotros, como tú decías, tengamos el apoyo de hacer reuniones de área, no para criticar al estudiante, porque a lo mejor yo pienso que conmigo no funciona, pero es que no funciona conmigo, no funciona contigo, no funciona con Víctor, no funciona con tal, y dices, pues resulta que aquí hay algo grave. Y sobre todo, lo que comenté yo en otra sesión, el día de mañana yo creo que los que se están preparando bien pasarán por delante de los que ahora creen, y espero que en el camino, en el transcurso del camino, se den cuenta. Aquí también me doy cuenta de, por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? Yo no tengo ninguna vergüenza en decir los años que tengo, pero sé que, por ejemplo, aquí es algo muy serio, ¿no? Yo les digo que por cultura a mí me pueden decir por el nombre, me dicen que no, que ¿cómo me van a decir a mí por el nombre? Que eso así no se hace. Entonces hay cosas que vas transformando, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, tenéis vuestro espacio, me puedes decir por el nombre. En España estamos acostumbrados a decir a los profesores por el nombre. No sé, allí, supongo que en Quito sí, ya es otra cuestión. Aquí no, aquí es muchas veces, a veces que digo, Dios mío, es que, o sea, ya un poquito más y te tengo que ver con la cuchara. También me imagino que serán cuestiones culturales. Yo he aprendido mucho, tengo compañeros de otros países, yo misma, ¿no? Y eso creo que también es un factor que deberíamos recuperar. A mí a veces me han dicho, es que la forma de dar clase a los españoles es diferente a como se da aquí. Y me imagino también, que ya digo, los 6 años que yo llevo aquí, que me he movido por el país, en zonas geográficas, cuestiones culturales, cuestiones de costumbres, influyen mucho. ¿Tu micro está silenciado? Sí. Gracias, chicos. Sandrita, te decía, sí, pero a la vez no. Es decir, esto que tú estás viviendo, allá también lo vivimos nosotros aquí. Y si vas a otros lugares fuera del país, también de alguna manera se ve. Entonces, estamos en una situación complicada, compleja. Y por eso es que es necesario visibilizarla. Y por eso es necesario que, más allá de los títulos, el aprender a reconocer, hay veces en que a uno le dicen, no sé si les ha pasado, ¿no? Uno le dicen, ¿y cómo quieres que te presente en la conferencia tal? Y uno dice, Cristina Orbe, pero te exigen, ¿no? Y diga, ¿qué es? Y entonces, claro, este tema de la titulitis, este tema de la formación, esto que nos decían hace un ratito, que hay 6 líneas abajo de todo lo que uno hace, es una cuestión social complicada. Y lo que están buscando muchos de los chicos es eso, tener los títulos para ser alguien en la vida, que es algo que ya habíamos hablado. Pero no se están dando cuenta que ya son alguien y que lo que están haciendo es asumiendo su deseo y asumiendo su camino, más allá de los padres, más allá de nosotros como profesores. Y entonces tal vez nuestro trabajo ahorita de hormigas, así con nuestros alumnos, con cada uno, es decirles, hey, y yo les digo, no, vean, no se coman el cuento. Si usted cree que lo que yo estoy diciendo está mal, dígame y peleamos. Nos damos duro aquí y salimos aprendiendo todos juntos. Y se me ríen, ¿no? Porque no, profe, usted se supone que sabe. No, no, no. Si es que a usted le interesa un tema, vaya, busque, vea, cuestióneme, peleamos en buena lid, porque uno dice pelea, o sea, nos matamos. No, nos podemos incluso matar con ideas y después salimos panas porque logramos resolver un problema.
Nosotros hay veces en que teóricamente en el mundo de la psicología nos metemos en unas honduras que ustedes ni para qué les cuento. Y peor si los psicólogos somos clínicos, o sea, estamos reunidos todos los psicólogos clínicos y la Janet me está haciendo así. Los psicólogos clínicos somos más complicados porque depende. Entonces todo depende y es así todo un drama. Pero el rato en que se logra resolver algo que me ha estado dando vueltas, porque por ahí un alumno vino y me dijo, profe, tal cosa, y uno dice, wow, qué bestia, salen chispas del cerebro, es gracias a los alumnos. Y el poder reconocerles a ellos es el lugar de tú puedes cuestionar, tú puedes generar conocimiento desde tu lugar, en función de lo que te interesa, en función de lo que te gusta, es súper necesario, súper importante. Yo sí les invito, o sea, tal vez esa es una de las cositas que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera. No sé si han visto ustedes Doctor House. Yo le amo a ese señor. O sea, digo, él va y claro, les maltrata a estos pobres médicos que están alrededor, eso no aprenderán eso. Pero en cambio les pone a pensar. Les pone a pensar y les dice, ok, si usted cree, vaya y haga. Se equivocó, ¿y ahora qué va a hacer? Es eso, ¿no? Es un poco el retar a estas personas que tenemos al frente, de cualquier edad, porque créanme que yo he trabajado con guaguas desde el mes de nacido y es graciosísimo, porque yo cuando hago estimulación temprana les hablo a los enanos. Les digo, a ver, ¿qué te pasa? Y el enano, chiquitito, de un mes, mueve la cara. Y yo le supongo a ese niño un saber. Y le digo, la mamá te dijo tal cosa. Y el niño comienza a mover las manos y los piecitos. Y la mamá atrás se pone orgullosa. Y claro, ahí nosotros ya vemos la esencia del ser humano. Entonces, cuando les digan, vean, ya cuando estén con los grandes, hagan las cosas para que asuman. No es verdad. Desde que son chiquititos. Yo sé que aquí hay profesores de preescolar, yo sé que aquí hay, ahorita vi a alguien que entró del Colegio Gonzaga, están trabajando con jovencitos, están trabajando con niños. Reten a esos sujetos, reten a esas personas, háganles sentir que tienen voz y que pueden generar cosas. Si yo me voy de esta clase con dejándoles esa idea, yo me doy por satisfecha, de verdad. Háganles que aprendan a tolerar la frustración. Yo les decía, voy a ver si me oyeron al inicio de la clase, porque la clase pasada terminé diciéndoles, la próxima clase, al inicio, no me harán olvidar de qué. El video. Del video. Ahí les tengo guardado el video. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a estos niños chiquititos a tolerar la frustración, a demorar la gratificación, para que luego vayan creciendo. Y se van a frustrar, todos nos frustramos. Cuando no nos sale algo, nos frustramos. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos y pedimos ayuda al vecino, al papito, al abuelito, a quien sea? No. Tenemos que luchar por lo que queremos. Y eso es un poco lo que debemos, o lo que a mí me gustaría dejarles a ustedes como el gusanito para que se siga moviendo en su cabeza. Tienten a sus alumnos, enséñenles que a veces la frustración es necesaria. Y a veces les frustramos y con cariño les decimos, pero te va a ir bien. Yo sé que si repites la materia, te va a ir mucho mejor, porque lo vas a ver desde otra visión. No es una carrera de tiempo, esa es otra, ¿no? Estamos en una carrera de tiempo. Tengo que obtener el título para hacer la maestría y luego tengo que hacer el doctorado. Y digo, ¿y cómo vas a hacer una maestría si no sabes qué te gusta? ¿Y para qué vas a hacer un doctorado? ¿Te gusta la investigación? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se me fueron por un segundo. Ahora sí. ¿Sí? No, ya se fue, creo. Ahí regresaste. Ya Sí, regresé. se escucha. Entonces, el cuestionar a los chicos creo que es una de las cosas más importantes y más necesarias. Y cuando ellos nos cuestionan también. Qué lindo que es cuando nos cuestionan. Porque aprendemos todos. Sí, ya les voy a pasar el video. Augusto, te tocó el turno.
Y quería decir dos cosas. La primera, cuando estaban hablando, cuando estaba Adriana diciendo los métodos alternativos para sacudirles a los estudiantes de la infantilización. Me acordaba de Twitter y la comparación con las redes sociales. A sacudirte ¿cómo podríamos decir? El buenismo, por decirlo de alguna manera. O sea, tú pones una cosa ahí y no sabes de dónde viene el piedrazo, pero alguien te cuestiona lo que dijiste. Tú estás tan seguro de lo que dijiste y siempre hay alguien que te sacude de alguna manera. Entonces creo que como es el uso de esa red social sería una buena manera de quitarte esa protección, digamos, asociada al infantilismo. Y la otra cosa que quería mencionar también es sobre el remedial que habló Jaime, me parece, sobre el remedial en medicina. Creo que también tiene mucho que ver con la responsabilidad que como nosotros, como docentes, le damos a un examen de recuperación. Ahora con esto del remedial, justo estamos haciendo hoy día las preguntas con los compañeros del área en química y tenía una pregunta, tenía cuatro opciones, dos respuestas correctas, dos equivocadas, y le estábamos configurando para que diera las dos respuestas correctas y queríamos ponerles también como es cuando pones una incorrecta también, no sé cómo explicar, para que tenga un puntaje negativo cuando escoges una respuesta incorrecta. Pero esto asociado al remedial en el sentido de que hay una responsabilidad. Mis chicos me decían que de los 18 que tengo, los 18 escogen dar el remedial, no porque estén mal, sino porque no tienen consecuencia de dar el examen. Entonces debería haber una responsabilidad asociada a tomar ese examen. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio se dio este chance de tener un remedial y en el primer trimestre se cogió el remedial de esa manera. O sea, podías entrar a dar sin riesgo a bajar la nota, pero justamente porque todo el mundo se puso a dar la prueba, desde el siguiente lo que hicieron fue solo dan la prueba a los que deberían, ¿no? Y si es que te metes a dar la recuperación, no importa la nota que hayas tenido, se te computa en el promedio. Entonces creo que tiene algo detrás de responsabilizar la adición. O sea, si quieres recuperar, pues tienes que saber que puede haber una consecuencia al meterte a dar, no que sea así de libertina la decisión, porque no es libre. Y la otra idea se me fue ahorita, estaban hablando y se me fue, le estaba anotando las ideas y la tercera idea se me escapó. Si es que me acuerdo, te molesto levantando la mano para mencionar. Eso nada más. Perfecto, Augusto. Muchas gracias. Francisco. Gracias, Cris. Bueno, yo también quisiera hacer dos comentarios. El uno, este asunto de la infantilización es una cuestión general, como tú decías, no solo ustedes podrán leer los resultados de nuestra investigación en la universidad. A propósito, mando un comercial estos días, debería ya salir la revista PUSE de noviembre. Apenas tengamos ya la publicación, yo me comprometo a enviarles una copia de nuestro artículo para que lean un poco más ampliamente lo que encontramos y que pueda servirles de reflexión al menos. Pero esto es una cuestión que es bastante general y aquí voy, sin nombrar dos universidades, voy a hablar de dos programas de maestría, en donde se supone que tenemos a alumnos más adultos. Sin embargo, en ambas universidades es obligatorio el examen remedial y simplemente el estudiante puede no hacer nada durante todo el semestre o el trimestre y luego con un examen remedial puede pasar. Entonces el mensaje que se les da es que básicamente no deben esforzarse mucho, igual pueden pasar. En algún caso se me dijo que era obligatorio que pasaran los estudiantes, que pobre que había pagado bien y entonces tenía que pasar. Luego de eso rompí mis relaciones, porque si se da una política así es una cosa imposible. Luego quería comentar una experiencia más bien que podría servirle al mundo. Yo también enseño finanzas, enseño en maestría y claro, tú dices tienes alumnos
no sé, digamos que vienen de medicina, que vienen de derecho y que no saben nada de finanzas. Entonces es necesario la clase magistral. Sin embargo, creo que ha funcionado bien en esos casos una aula invertida. Como entendemos que partimos ya con alumnos más responsables, más maduros, entonces lo que podemos hacer específicamente, lo que hemos hecho es eso, el material lo tienen antes, lo van a estudiar antes y los resultados en general han sido buenos, ¿no? Porque la mayoría, siempre hay alguno que no se esforzará mucho, sobre todo viniendo de esas profesiones, se esfuerzan mucho más y he visto en muchas ocasiones que ellos terminan superando a sus compañeros que vienen de profesiones de administración, por ejemplo. Yo creo que la aula invertida puede funcionar muy bien y evitas, digamos, de alguna manera limitar, porque el tiempo que tenemos en el aula es pequeño, no cubrir, digamos, lo que deberían enseñar. Parte del aprendizaje se da fuera por la responsabilidad de ellos mismos. No siempre es fácil eso en pregrado, también lo he experimentado, es bastante más complicado, en posgrado incluso también lo es, pero sin embargo creo que en muchas ocasiones sí dan buenos resultados. Entonces utilizar el aula invertida para que ellos con su propio esfuerzo estudien, lean, investiguen, etcétera, y vengan más preparados para las clases en donde fundamentalmente, por ejemplo, resolvemos más bien casos reales. Creo que es una metodología más activa. Creo que puede ser una buena combinación como para lograr, digamos, un poco evitar yo sé que la clase magistral, yo sé que es importante, pero yo creo que es más enriquecedor que ellos mismos asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y preparando la clase podamos profundizar más y lograr un aprendizaje más grande para todos. Eso quería compartir, ¿no? Gracias, Francisco. Víctor. Buenas noches a todos. Igual quisiera hacer algunas acotaciones o comentarios respecto a lo que vimos. Me pareció muy interesante lo que decía el neurocientífico en la diferenciación entre la andrología. Niños eran aprendedores a tiempo completo, a diferencia de los adultos, que en realidad no pueden estar dedicados a tiempo completo aprendiendo si es que trabajas o si haces otro tipo de cosas. Y que de alguna manera entonces los chicos tenían esta tarea, digamos, de trabajar en aprender durante todo el día. También decía que sí es verdad que quizás se ralentiza un poco el tema del aprendizaje o la velocidad de aprendizaje en las personas mayores cuando creces, pero que igual sigues aprendiendo al mismo ritmo, con las mismas capacidades eventualmente de un joven. Eso ya me parece interesante. Me parecía interesante también sobre la metacognición, básicamente el concepto de aprender a aprender, que es básicamente creo que es lo más importante en términos de metacognición. Y en ese sentido me parece que es interesante y que es un proceso además propio. Cada uno tiene que aprender a aprender y tener diferentes estrategias para enfrentar este aprendizaje. Ese como un elemento también que nos va construyendo. Creo que en términos de docencia, academia, las condiciones han cambiado mucho. Los que hemos estado ya algunos añitos y ya pintamos canas, sabemos que era muy distinta la educación hace muchos años y que eventualmente cuando no había ni siquiera acceso a internet, yo estudié cuando el internet todavía no era un medio de estudio, digamos, no era un medio que se podía usar, no existían los programas, no había esta posibilidad. Nosotros teníamos que obligatoriamente ir a las bibliotecas y aprender básicamente sobre las clases magistrales, les pongo entre comillas, pero era lo que el docente le transmitía al alumno y el alumno podía recoger y empezar a investigar en un libro. Ahora no, ahora ya no le puedes transmitir conocimiento porque el conocimiento está en las redes por 1000. O sea, yo creo que ahora la tarea del docente es absolutamente otra. Es decir, la información existe, ya no está en los libros, está en las redes, vaya, lea. Yo tengo que enseñar más bien sobre el ejercicio de cómo eventualmente
se hace en la práctica. Entonces, ¿cómo podría modular o guiar un poco su proceso de aprendizaje? Y las personas no aprenden si no quieren aprender, ya quedó claro. Entonces, los adultos siempre llegan motivados, sobre todo si ya tiene canas, un adulto mayor, y entra a estudiar porque le interesa, no entra a estudiar porque tiene una presión, porque le está presionando el papá para que sea médico o abogado, las dos carreras preferidas, o porque tiene otra idea, ¿no es cierto? O arquitecto, ¿no es cierto? Ya, pucha, como diseño, pero un poco estas ideas en estos adultos jóvenes que no tienen tampoco una definición, porque entonces quedamos que la pedagogía está muy enfocada a los niños y la pedagogía a los adultos, pero no hay un término para estos adolescentes mayores o estos adultos menores en los términos. Sería interesante encontrar una y encontrar también estas dinámicas. Pero creo que ya ahora los procesos de educación están totalmente mandados a revisar, ¿ok? Ya no hay clases magistrales, eso no funciona, ya no les puedes enseñar. Ya hay que generar motivación y en realidad poder intercambiar. Sorprende también que a pesar de tener tanto contacto con respecto a la información, o sea, que la encuentran a gran velocidad, en gran cantidad, que pueden acceder a miles de artículos, a miles de información, cada vez son más básicos los estudios, digo yo. A veces llegan a la primera página, sacan, bajan, pegan y entregan. Y finalmente también es triste porque yo me recuerdo que a mí me tocaba hacer los trabajos escritos a mano muchas veces, entonces hacíamos los trabajos. Y el hecho de escribir era interesante. Yo en algún momento les decía a los estudiantes, no, pues hacen el trabajo a mano, porque por lo menos ya tienen que ver en el Google y empezar a escribir y por lo menos transcribir, ¿sí? En el peor de los términos. Pero ayuda también. Sanamente existe una conexión, el hecho de que escribas conecta muy bien con el cerebro, además te ayuda a relacionar mucho mejor, el hecho de estar rayando también es importante en el proceso creativo y ayuda en este proceso que decíamos de la kinesis, de moverse para aprender también es importante porque activa el cerebro. Entonces hay una cantidad de cosas que hemos visto aquí durante estos cursos que celebro igual en ese sentido, como en este tono de aprendizaje. Yo considero que la calificación es un gran obstáculo, es una gran falacia de la educación, es el peor método en realidad para medir la calidad del estudiante. Y considero que yo he sido pésimo calificador, pero sí me encanta evaluar. Y considero que hay una gran diferencia entre evaluar y calificar, porque evaluar es sentarse con la persona y decirle, esto está bien, esto está mal, me parece que por aquí, por acá, por allá, ¿qué piensas? Por aquí funciona, por aquí no funciona. Y ahí, claro, vemos sobre errores y sobre aciertos, porque se evalúa sobre errores y aciertos. Yo creo que también hay que ser proactivo, ¿no? En términos educativos. Y eso ayuda mucho, pero luego de tener que decirle vale 30, 35, 40, a mí en realidad ya empiezo a tener conflictos, ¿no? Creo que es muy triste. Respecto a la infantilización de los chicos, es totalmente de acuerdo. No creo que los jóvenes de ahora y los chicos de ahora no solo son un poco infantiles, sino muy consentidos. Y mi hermano mayor siempre decía que los padres de ahora están creando los próximos tiranos, en realidad, porque los jóvenes son poco tiranos. A nosotros nos daban duro. Yo me acuerdo cuando nos educaban, en realidad nos formaban, o sea, era así como, bueno, el proceso, ser responsables, hacer un poco duro. Ahora no, el papá es así como tiene que ir a verle al hijo, servirle, guardarle todo. O sea, es como que el niño es el gran rey, ¿no es cierto? Y eso es en realidad un problema. Y se ha perdido mucho respeto, creo, hacia los mayores y hacia esa autoridad también, que es muy delicado, no solo en términos de infantilización. Bueno, eso me parece que también es interesante en términos del curso. Y quisiera, para cerrar, contar una experiencia, porque creo que el hecho de que te comprometas con un proyecto, con un reto, en realidad te hace que finalmente te hagas responsable o busques una motivación. Y recuerdo que yo estudié con las jesuitas en el colegio y teníamos un método que era personalizado. Nosotros nos entregaban guías de estudio con preguntas y de todo, incluso teníamos horarios abiertos, nosotros decidíamos o teníamos que cumplir un cierto número de horas, pero organizábamos nuestros horarios en el colegio, íbamos a hacer las guías en ciertas horas, nos tocaba decidir qué día íbamos a matemática, qué día a biología, qué día tan. Entonces desarrollabas todas estas guías y luego tenías unas clases en que entre todos iban revisando estos contenidos. Y me parece que ese sentido de formación, de generar reto, es importante porque te motiva a estar buscando y aprendiendo. Me parece que ahora deberíamos buscar con estas estrategias también de establecer retos en términos de aprendizaje. Eso, un comentario, gracias. Yo quiero ser su alumna, Víctor. Gracias.
Qué chévere lo que acabo de decir. Evaluar versus calificar, creo que ese es uno de los puntos claves de esto. O sea, el que podamos convertirnos en evaluadores es un reto súper grande, pero es súper necesario. O sea, no tiene punto de comparación coger y hacer un examen de selección múltiple versus sentarte con una persona. Ah, Pablo dice, yo sí fui su alumno. Qué envidia, Pablo. No le respondo. Versus sentarte con esa persona y escucharla y saber en qué está y saber cómo es que aquellos contenidos que uno pretende que aprenda van calando en ese ser humano. Lindo, lindo, Víctor, muchas gracias. Gracias. Vero. Hola, buenas noches con todos. En este espacio, primero que nada, y por el tiempo que ya se nos acaba, Cris, primero agradecer por toda esa buena predisposición como docente para enseñarnos todo lo que ahora ya sabemos. Y yo tengo un caso. Cuando hablábamos de frustración y la importancia también de que haya estos espacios, estos momentos, para un caso de un niño de 8 años con una necesidad educativa especial, quiero aprovechar tus conocimientos, unas guías para saberlo manejar, porque justamente, si bien es cierto que estamos ya ahorita en época de pandemia y los niños pronto vuelven a la presencialidad, bueno, no se sabe, pero este niño pronto se va a quedar solo en casa si se mantiene la virtualidad o tiene que volver a la escuela, pero tiene niveles altos de frustración, porque ahora mismo no recuerdo adicional el diagnóstico, pero sí se hablaba de la dificultad del manejo de emociones. Entonces, por ahí, por favor, quería algunas recomendaciones que me ayudes. Ok, Vero. Siempre en psicología decimos desde el caso por caso, pero cuando de manejo de emociones, cuando de frustración se trata, cuando de aprendizaje se trata, es súper importante escuchar a la persona, escuchar en este caso a este niño de 8 años. Si nosotros nos sentamos y le preguntamos qué te funciona, eso va a tener un efecto bien particular en los chicos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, en todo el tiempo que yo llevo trabajando en la clínica, me ha servido muchísimo. Más allá de decirle, tiene que hacer este ejercicio, o venga y haga esto de aquí y esto de acá, es, ¿qué te funciona? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Tú cómo te aprendes? Por ejemplo, ahorita se me ocurre el caso de una niña que tenía 6 años. Esta guagua tenía problemas serios de memorización, entre comillas. Pero venía a donde mí y yo le decía, ¿y qué hiciste esta semana? Me decía, ay, fuimos no sé qué y le acompañamos a mi hermano a la clase de taekwondo y después salimos y me llevaron a la clase de ballet y, ¿en serio? ¿Y estás bailando? Sí. ¿Y qué te gusta bailar, el ballet o el reggaetón? Por el internet. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Se nos quedó congelada, Cris. Yo sí les escucho. ¿Me escuchan? Chicos. De Cristina. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces les decía, yo le preguntaba a esta guagua, ¿qué hace? Y ella me decía que le gusta bailar. Entonces yo decía, ¿qué te gusta más bailar? ¿El ballet o el reggaetón? Porque por ahí la mamá me había soplado que le gustaba el reggaetón. Entonces, ¿sabes de una canción de reggaetón? Y comienza a cantarme y comienza a mandarme los pasos de todo el video. Y le digo, ¿y de dónde sacaste esos pasos? Del YouTube. A ver, enséñame. Cogió mi teléfono, se metió al video y me sacó efectivamente el video donde estaban absolutamente todos los pasos que esta guagua estaba haciendo y la letra de la canción era exactamente la misma que esta guagua estaba cantando. Entonces, ¿qué le pasa a esta niña? Su motivación está enfocada en algo específico y eso hace que ella memorice tanto la coreografía como la letra de la canción. Entonces, si nosotros entendemos qué les gusta a los chicos, qué les funciona, nosotros podemos ir generando estrategias importantes para que ellos vayan desarrollando aprendizajes, frustrándose de vez en cuando. Obviamente es necesaria la frustración,
Pero eso va a ayudar muchísimo. Y cada guagua aprende de una manera distinta. De verdad que sí. Hay ciertas cosas que son comunes, pero hay ciertas particularidades que son muy específicas. Y entonces, si es que nosotros nos sentamos y antes de mandarle un montón de actividades, un montón de tareas y hacer las adaptaciones curriculares para el guagua, para que pueda aprender, nos sentamos a escucharle, a ver qué le interesa, a ver qué hace. Eso va a funcionar muchísimo. Y, claro, Vero. Perdón que interrumpa, pero esto ligado a lo que hablábamos de la infantilización. Por ejemplo, a mí ahora mismo me parece súper interesante lo que hablamos porque dada la situación y el diagnóstico, entonces la profesora es mi hijo. La profesora de mi hijo me dice, hagámosle hacer un poquito de lo que mandamos. Un poquito de esto, un poquito del otro. Pero entonces yo conversaba con ella y la psicóloga de la institución y le decía que mientras yo puedo, no todo el tiempo puedo estar con ella, con él. Entonces tampoco deseo hacerlo muy o escudarme en un diagnóstico o permitirle que haga poco, ¿no? O sea, del abecedario hasta solo las 10 primeras letras. Entonces, justamente para que él desarrolle más de lo que aparentemente le están diciendo tú solo hasta aquí. Entonces le decía que procuraba tratarle de hacer todas las actividades que a veces son bastantes, a veces se sobrecargan, pero que quizás cuando yo mismo no pueda acompañarle o se le acumule demasiado, él llegue a ese punto de frustración que le llega. Entonces ahí sí coordinar este aspecto de las tareas que no estén completas y todo. Sin embargo, porque analizando todo lo que hemos visto, me parece, no sé si me equivoco, que también podría desencadenar después en esa un poco de irresponsabilidad o de mamá dame haciendo y caer un poco en esto de que los estudiantes después no se hacen responsables de lo que tienen que cumplir. Entonces, estoy consciente y también le digo a Joaquín que tiene que cumplir las tareas y muchas veces nos quedamos hasta tarde. ¿Por qué? Porque justamente trato de explicarle de que él tampoco llegue al 7 o a la prueba de refuerzo o cosas así. Entonces, ¿qué tan oportuno o cómo podemos manejar también este tipo de diagnósticos? ¿Deberían hacerse cada año? O trabajar de mejor manera con el psicólogo y la docente, porque ahora mismo no lo estamos trabajando por la pandemia, pero no quiero desencadenar en eso, ¿no? En que después mi hijo no sepa asumir consecuencias y todo lo que conlleva. Sí, pero yo creo que el trabajo es un trabajo constante. Yo odio los diagnósticos. O sea, cuando por ahí me dicen déficit de atención e hiperactividad, yo digo, ya se fregó, porque ya tengo la etiqueta. Entonces, ¿qué hago? Yo quito la etiqueta. Y igual que Sandrita, digo, ¿cómo te llamas? Y para mí ese niño o esa persona es Jaime, Janet, Francisco, Víctor. No es déficit de atención, no es depresión, no es hiperactividad, no es un ser humano. Y si es que nosotros tomamos en cuenta ese factor, ya damos un paso bastante grande adelante. La frustración, el educar en emoción, tú dices, nos quedamos hasta tarde. Bueno, de pronto espero que tú te quedes haciendo cosas tuyas y no al lado de él, viendo cómo él hace sus cosas, porque también hay que darles espacio. También nosotros a veces queremos estar encima de ellos y hay que salir de ese lugar. Hay que salir de ese lugar para que ellos se apropien otra vez de la responsabilidad. Y cuando no puedan hacer algo, necesitan ayuda, claro, con gusto. Pero regreso de donde estoy. Yo les decía a las mamás, vea, aunque sea, póngase a leer la revista Vanidades, allá en la sala, y déjele. Y si es que el niño le llama o le pregunta, cuestiónele. No le dé haciendo, no le dé resolviendo. A veces la tarea es fácil, estoy con el celular y el guagua pregunta. Y entonces yo cojo y busco en el celular, te dicto. Y se fregó. Se fregó. Entonces, el empujarles un poquito a que hagan las cosas, eso va a ayudar un montón. Y eso va de la mano con los videos que les quería mostrar. Entonces, Vero, yo espero que de alguna forma este video, porque ya nos fuimos de fábulas, pero es la última clase, así que me van a perdonar, pero
yo les quiero un montón. Me da pena que se acabe este curso porque hemos hecho cosas divertidas. La Janet a decir, no se parece el primero al segundo, ¿sí o qué? Están distintos. Porque la clase es distinta, ustedes hacen la clase. Entonces, los videos que les voy a mostrar, quiero que los vean, así como son medio cortitos, quiero que los vean pensando en niños chiquitos, pero también en grandes. Y luego lo discutimos, ¿ya? Entonces voy a compartirles la pantalla, esperen, que yo soy medio maleta con la tecnología, pero ahí me defiendo. A ver. Ya les comparto, espérenme. Aquí están ustedes. ¿Sí están oyendo? Está parado el video. Ahí no. No se escucha, pero sí está. No se escucha. Ya les... Compartir sonido. In here and stay in the chair till I come back, sí. okay? Ahí sí. Esto es un experimento y que podemos hacer en cualquier cosa de la cotidianidad con los chicos y con los grandes. Espera. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ok. ¿Qué les pareció? Es un poco
Si ustedes llevan esto a varias esferas de la vida de un ser humano, eso nos pasa todo el tiempo. Y hay veces en que nos toca esperar, 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 y cuando por fin nos metemos los malvadiscos en la boca los dos, es como, ¡wow! ¡Qué sensación tan maravillosa! Claro, Cris, aquí, por ejemplo, a mí me gusta cuando estoy tomando alguna prueba, algún examen así, por alguna razón, les digo, voy a tener que hacer algo y los dejo para ver cómo es su reacción, ¿no? Es decir, yo ya sé que de pronto van a copiar cosas así, pero hago eso también, ¿no? Con mis alumnos, hijo. Sí. No sé cuánto puede ayudar, es decir, quiero ver si es que ellos actúan con responsabilidad, ¿no? Que yo trato de hacerles preguntas no tan sofisticadas para que no distorsionen. Lo que sí les limito es en el tiempo, es decir, para que lean y contesten, digamos. Entonces, como que no van a tener tiempo de conversar. Sí, Jorge. Ahora, el comentario de Jorge me lleva al segundo video. Hicieron lo mismo en América Latina. ¿Y qué creen que pasó? Ah, ya me ganaron. Les voy a mostrar el otro video. A ver, gratificación diferida. Compartir. Cris, ¿nos puedes poner el link, porfis, en el chat? Ya voy a tratar de compartirles. Gracias. I'm here because I have a very important message. I think we have found the most important factor for success. And it was found close to here, Stanford. Psychology professor took kids that were 4 years old and put them in a room all by themselves. And he would tell the child, a 4-year-old kid, Johnny, I'm going to leave you here with a marshmallow for 15 minutes. If after I come back, this marshmallow is here, you will get another one. So you will have 2. To tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something that they like is equivalent to tell us, we'll bring you coffee in 2 hours. Exact equivalent. So, what happened when the professor left the room? As soon as the door closed, 2 out of 3 ate the marshmallow. 5 seconds, 10 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. Some lasted 14 and a half minutes. Couldn't do it. Could not wait. What's interesting is that 1 out of 3 would look at the marshmallow and go like this. Would look at it, put it back. They would walk around. They would play with their skirts and pants. That child already at 4 understood the most important principle for success, which is the ability to delay gratification. Self-discipline, the most important factor for success. 15 years later, 14, 15 years later, follow-up study. What did they find? They went to look for these kids who were now 18 and 19, and they found that 100% of the children that had not eaten the marshmallow were successful. They had good grades, they were doing wonderful, they were happy, they had their plans, they had good relationship with the teachers, students, they were doing fine. A great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble. They did not make it to the university, they had bad grades, some of them dropped out, a few were still there with bad grades, a few had good grades. I had a question in my mind. Would Hispanic kids react the same way as the American kids? So I went to Colombia, and I reproduced the experiment, and it was very funny. I used 4, 5, and 6 years old kids. And let me show you what happened. Hasta para un niño de 4 años, es atractiva la idea de tener el 100% de retorno a la inversión en 15 minutos. Sin embargo, algunos de ellos, tan pronto la puerta se cerró, se comieron el marshmallow inmediatamente.
Otros, en cambio, resistieron el impulso. Pánico. So, what happened in Colombia? Hispanic kids, 2 out of 3 ate the marshmallow, 1 out of 3 did not. This little girl was interesting. She ate the inside of the marshmallow. In other words, she wanted us to think that she had not eaten it, so she would get 2, but she ate it. So we know she'll be successful, but we have to watch her. Okay? She should not go into banking, for example, or work in a cash register, but she will be successful. And this applies for everything, even in sales. The salesperson that customer says, I want that, and say, okay, here you are, the person ate the marshmallow. If the salesperson said, wait a second, let me ask you a few questions to see if this is a good choice, then you sell a lot more. So this has applications in all walks of life. I end with the Koreans did this. You know what? This is so good. We want a marshmallow book for children. And we did one for children, and now it's all over Korea. They're teaching these kids exactly this principle, and we need to learn that principle here in the States because we have a big debt. We're eating more marshmallows than we're producing. Thank you so much. ¿Qué les parece? Les dejo con esa inquietud para que sigan con ganas, para que no se queden ahí, para que refuercen en cualquier ámbito de la educación en el que ustedes estén, en cualquier ámbito del trabajo en el que ustedes estén. Hay que buscar que los niños, los jóvenes, los adultos que nosotros tenemos vayan aprendiendo esto. A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil, nos cuesta, pero cuando por fin lo conseguimos, la gratificación puede ser muy grande. Y si es que tengo esta gratificación porque mi mamá me acolitó estando al lado, o porque el profesor me ayudó con las décimas para pasar realmente, ¿será que la satisfacción es la misma? Yo creo que no. Yo creo que no. Así que tenemos un trabajo grande, tenemos una deuda grande nosotros con educación. Ustedes se metieron a este curso y ahora tienen que. No pueden quedarse así como, sí, sigamos con el sistema, rompamos el esquema. Voy a tratar de mandarles ahorita el link para Adri. No te vayas porque yo me demoro. Los que quieran irse, pues ya. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este tiempo. Espero verlos en algún momento en el camino, ahí nos cruzaremos. Y bueno, cualquier inconveniente, cualquier cosa, espero sepan disculparlo. Y ojalá nos veamos y sigamos trabajando en este maravilloso mundo de la enseñanza y de las neurociencias. Ok, que tengan una buena noche entonces.